La plataforma Excel trae incorporada dentro de ella un apartado que es de funciones. Las funciones es una aplicación que nos va a permitir ahorrarnos mucho tiempo en trabajar con datos. Para acceder a las funciones tenemos dos alternativas. Uno es pulsando o llamar al asistente desde este punto que es el FX, o sencillamente llamamos al asistente dentro de la cinta de fórmulas y lo tenemos como insertar función. Ok. En realidad el asistente es aquel sistema que nos permite escribir la función por nosotros, porque lo correcto sería que la escribiéramos directamente en la barra de fórmula. Vamos a utilizar algunas funciones como básicas que son contar, sumar, promedio, mínimo, máximo, contar sí, sumar sí. ¿Qué es lo que hacen estas funciones? Vamos a suponer que esto que tengo aquí a la izquierda es una base de datos. Pero esta es una base de datos muy pequeña que tiene solamente 30 registros o 30 datos y además los tengo ordenados en forma ascendente. Están ordenados de esta manera y agrupados de esta forma para que sea muy didáctico y podamos entender qué es lo que estamos tratando de lograr con las funciones. Pero en la práctica vamos a suponer que esta base de datos es inmensa, que tiene miles de registros, miles de datos. Y además están todos desordenados. Porque la gracia es que Excel trabaje para nosotros. Y él nos va a ayudar a solucionar muchos problemas. ¿Cómo lo hacemos? Lo correcto de poder de trabajar con las funciones es, bueno, el primer paso es posicionarnos en el lugar que queremos el resultado. Siguiente, lo correcto sería esto, que yo como conozco la función, la escribo. Digo, por ejemplo, la función contar dice, es igual, la función la llamo contar, ese es el nombre, abro paréntesis, le indico el rango que deseo contar y cierro paréntesis. Y con eso tendríamos lista la función. Le estamos diciendo que cuente desde A1. Esos dos puntos que hay ahí significan hasta. Y esto me está definiendo un rango desde A1 hasta C10. Pulso la tecla Enter o sencillamente acepto con este icono de un ticket. Aceptar. Me dio automáticamente el resultado que es 30, porque son 30 los registros que hay en esta base de datos. Si yo elimino un registro, por ejemplo, automáticamente lo descuenta y me dice que son 29. Elimino otro, me dice que son 28. Esa es la gracia de trabajar con funciones y con referencias. Por lo tanto, son funciones dinámicas. Bueno, pero se supone que yo no me sé ninguna función, que estoy recién comenzando. Por lo tanto, quiero que Excel además la escriba por mí. Y para ello accedemos al asistente para funciones, que es este icono que tenemos acá. Llamamos, buscamos la función contar. Bueno, está en primer lugar porque ya la había utilizado recientemente, pero si no aparece en el listado de la que usaba recientemente, me puedo ir a la categoría todas, por si desconozco cuál es su categoría específica, me voy a todas y la puedo buscar en forma ascendente alfabéticamente, es decir, la función contar, y la encuentro acá. Otra forma de lograr, de encontrar la función es escribiendo aquí arriba, en este sector, el nombre de la función, que es contar, y luego le digo ir. Automáticamente me encuentro todas las funciones que tienen que ver con contar. Selecciono la función y acepto. Y ahora me apareció el asistente. En el asistente me están pidiendo los argumentos de la función. Dice por defecto valor 1, valor 2. Valor 1 es el rango que contiene los datos. Lo voy a seleccionar completo con el mouse. Pincho primero el mouse y fíjese que quedó en la selección un rango remarcado como con unas hormigas que van paseando. ¿Por qué aparece un valor 2? Ese valor 2 es por si yo tuviera otro rango que no estuviera continuo a este y que además quiero sumarlo en mi cuenta. Puedo tener muchos rangos distintos. Ya, pero para nuestro caso es solamente uno, que es el que contiene los 30 datos. Acepto y automáticamente él me dio el resultado. Para la función, todas las funciones al utilizar el asistente son de la misma manera. Yo debo seleccionar el rango y seleccionar distintos argumentos que pueden ser los criterios. Por ejemplo, la segunda función que vamos a ver es la función suma. ¿Qué va a hacer la función suma? Me va a sumar
el contenido del rango que selecciona. Llamo la función, le digo función suma, que la tengo a la vista acá, de nuevo lo mismo, selecciono el rango de mis datos y luego pulso aceptar. Y automáticamente me dio la suma de ese rango. La función promedio que hará, lo mismo, me va a sacar el promedio del rango que yo seleccione. Ya busco la función promedio, no la encuentro, así que la voy a escribir promedio. Me dirijo a la función promedio, aquí la encontró. Y nuevamente lo mismo, selecciono el rango que deseo promediar. Selecciono el rango, A1 a C10, que es el rango de la base de datos, acepto. Y si nos damos cuenta que arriba, él nos escribió la función. Me dijo, es igual a la función promedio, abrimos paréntesis, generamos el rango, A1 2.C10, y cerramos paréntesis. Y me ha promediado los datos que están dentro del rango que he seleccionado. Bueno, lo mismo con la función mínimo. La función mínimo no la tengo, por lo tanto lo vamos a buscar. Mínimo, aquí está. Me debería encontrar el número más pequeño de esta base de datos. Obviamente que el número más pequeño va a ser 1000. 1000, ahí lo tenemos. La función máximo me va a rescatar el dato más grande de mi base de datos. Máximo, ¿dónde está? Aquí está la función máximo. Aceptamos. Nuevamente selecciono el rango y acepto. Perfecto. Ahí tenemos los datos. Tenemos lo siguiente. Tenemos 30 registros, donde la suma es 465.000, donde el promedio de los datos es 15.500, el valor, donde el número más pequeño es 1000, el número más grande es 30.000. Ya, pero ahora le vamos a decir, oye, quiero contar, pero siempre y cuando el número o el dato que esté en la celda sea superior o igual a 12.000. Ok, buscamos la función ahora contar sí. Buscamos la función contar y dentro de ellas contar sí. Aquí la tenemos. Fíjense bien en los argumentos ahora. Me pide como rango, ¿cuál es el rango? Perdón, y yo selecciono mi rango nuevamente A1 a C10. Pero ahora me está pidiendo un criterio. En los asistentes para funciones, no sé si nos dimos cuenta anteriormente, lo que está con negrita siempre son datos obligatorios. Cuando no está con negrita no es necesario rellenar todos los campos. Ya lo veremos más adelante en otras funciones. Bueno, el rango era de A1 hasta C10, que es todos los datos, y mi criterio va a estar ahora en esta celda, que es G7, que corresponde a los mayores iguales que 12.000. Aceptamos y luego acepto. Y me dice que son 19 números. ¿Será verdad? Veamos pues. Estamos buscando los que son mayores o iguales que 12.000. Acá tenemos este rango, son mayores que iguales que 12.000. En este rango tenemos 10. Y luego tenemos acá 9. Y estos serían 19. Correcto. Está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar otra función y que va a sumar. Pero ojo, va a sumar siempre y cuando los valores dentro de la celda sean menores o iguales que 5.000. En otras palabras, me va a sumar desde 1000 hasta 5000. Es decir, va a sumar 15.000. ¿Sí? 15.000 debería ser la respuesta. Veamos si es verdad. Llamamos al asistente. La función ahora nuevamente es sumar, pero sumar sí. Sumar, voy a buscar. Sumar sí, sumar sí. Aquí no lo tenemos ahí todavía. Wow. Sumar sí, aquí está. Ok. ¿Qué tenemos ahora? Rango. Nuevamente es el rango. Ok. Criterio. ¿Cuál es el criterio? Menores o iguales que 5.000. Fíjense que dice rango de suma. Y no está con negrita, por lo tanto no es necesario. En otras palabras, él va a tomar como rango de suma el mismo rango de datos que teníamos. Vamos a hacer voy a explicar mejor esto terminando lo que estamos viendo ahora. Ya, rango de suma aceptamos y la respuesta va a ser 15.000. 15.000. ¿Y por qué 15.000? Porque es la suma de todo esto. Y esto, ¿cuánto nos dice? Si nos damos cuenta, Excel además
en la barra de estado, aquí abajo, nos está mostrando un pequeño resumen con algunas funciones. Nos dice, mira, el promedio del rango que hemos seleccionado es 3000. El recuento, que es la cantidad de datos que están en la selección, son 5. Y que la suma son 15.000. Perfecto. Es lo que andábamos buscando. Ya, ¿a qué me refería recién? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a suponer que tenemos vendedores. Voy a hacer una pequeña tabla rápida de vendedores. Vendedores. Vamos a suponer que mis vendedores son sumamente A, B, C y D. Tengo 4 vendedores y que lo vamos a repetir aquí. Vamos a repetir ese rango. ¿Ya? Vendedores, y vamos a suponer que ellos vendieron una cantidad de, que sea fácil, números enteros. Ok, vamos a arrastrar esto. Vamos a poner un formato. Ok. Dejar un poco más decente la tabla, ¿no? Y colocamos el monto. Una tablita. Siempre me gusta darle formato a todo. Ya. Colocamos los bordes. Y vamos a colocar aquí, vamos a remarcar esto. O más fácil aún, vamos a copiar el formato. Fíjense en esto. Voy a seleccionar esta celda que tiene un formato especial. Es decir, tiene la letra remarcada, color blanco y el fondo azul. Voy a copiar ese formato en mi tabla. Listo. Me demoré mucho menos. Vamos a suponer ahora que tengo aquí el vendedor. Y aquí queremos saber la venta de este vendedor. Y también le vamos a dar un formato que se vea bien esto. Un formato. Ok. Y por supuesto, lo que nos faltaba eran los bordes. Ok. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? Que yo voy a colocar acá el nombre del vendedor. Por ejemplo, el vendedor A. Y quiero saber aquí cuál es la suma, que en este caso es el monto, de lo que él ha vendido. Voy a utilizar la función sumar sí para explicarle mejor el tema que dejamos sin resolver en el ejercicio anterior. Ya. Llamo la función sumar sí nuevamente. Mi rango, aquí vamos a hacer una pequeña salvedad. Los criterios siempre se comparan con el rango. Y en forma independiente va a ser mi rango de suma. A ver, de nuevo. Yo tengo un rango. Mi rango en este caso va a ser el rango de vendedores. Mi rango de vendedores. ¿Ya? El criterio va a ser lo que yo comparo con ese rango. Por lo tanto, vendedores son los nombres del vendedor. Mi criterio será el vendedor. Y luego, lo que yo quiero sumar es el rango donde están los montos. Repito. Rango hace referencia al rango de criterios. Selecciono el rango de los vendedores porque mi criterio es el vendedor. Y el rango de suma son los valores que deseo sumar con respecto a cada vendedor. Y luego acepto. Vamos al formato. ¿Y qué me dijo esto? Me dijo que el vendedor A, su venta total fue de 15.000. Veamos si es verdad. Tenemos el vendedor A, vendió por un lado 1000, vendió por otro lado 5.000, ya van 6.000, vendió por otro lado 9.000. 9.000 más 6.000 es 15.000, que nos da aquí abajo la suma. Veamos, como esta ya es una función, ya está, la gracia es que quede en forma dinámica. Si yo cambio el nombre del vendedor, debería automáticamente darme el monto. El vendedor B, ahora, ¿cuánto vendió? Veamos si es verdad. Vendió 2.000. Vendió 6.000. Ya vamos en 8.000. Y vendió 10.000. Vamos en 18.000. Que es la respuesta. Y es lo que nos da aquí abajo la suma. El vendedor C vendió 10.000. Es decir, vendió 3.000. Aquí tenemos C. 7.000 serían 10.000. Y nada más. El vendedor D
vendió 12.000, es decir, vendió 4 más 8 y nada más, son 12.000, 12.000. De esta forma es como se interactúa con los distintos asistentes en las funciones.